Hola Noé, otra vez por aquí, ¿eh? Esta es la tercera vez, ¿eh? Hola Leonesa, ¿cómo estás? Estoy muy pesado hoy, con el TikTok, ¿eh? Estoy muy pesado, es el tercer directo hoy. A ver, esto por aquí. Bien. A ver, que pongamos el micro. Aquí lo que se escuchan es menos interferencias. Hola Sena. Claro, la terraza está más bonito, pero también hay más interferencias de la calle, más sonidos extraños en el micro. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. A ver, voy a poner esto porque esta mañana es cierto que se escuchaban como picos ahí extraños. Y es porque esto está pensado para esto, precisamente. Ahí mejor. Hola, Vico. ¿Qué tal? Eso dicen. No, me lo voy a creer porque esta mañana habían ruidos extraños. Y lo he comprobado después en el audio. Ahí. Sobre todo los picos de la P y de la Q, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pues ahí. Vamos a probar así, a ver si se escucha un poquito mejor. ¿Escribes tus pensamientos, Leonesa? Buena idea, ¿no? Parece buena idea esa. Escribir los pensamientos. Ahí mejor, si no se ve tanto. ¿Qué opinas, Noé, de escribir los pensamientos? Parece buena idea, ¿no? A ver que ponga aquí el chat. Puede serlo o no, depende de lo que se escriba y para qué se use. Siempre basándonos en objetivos, ¿no? Porque si no tampoco tiene nada sentido. Con un objetivo definido, todo tiene sentido dentro de la consulta y de la terapia. Hola Jorge, Santiago. Controlar la ira. Me enfado por cualquier cosa. ¿Y por qué se enfada uno? ¿Cuál es el motivo de los enfados? Hemos hablado aquí de esto en muchas ocasiones con tal de aprender en parte a gestionar esas emociones que luego, desde luego, hay que trabajarlo y es del día a día, ¿no? Bueno, la rabia, digamos a nivel general, basándonos en los estudios de Paul Ekman, que es el que más ha estudiado las emociones básicas, la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, etc. Bueno, pues él nos decía que la ira, a nivel general, supone la sensación, la interpretación de la situación como que algo de lo que está pasando no es justo, pero que esa forma de ver las cosas injustas no es objetiva. Siempre es una interpretación de cómo estamos viviendo eso.
nos parece que aquellas personas que nos dan rabia no se están comportando como deberían comportarse. Por lo tanto, sabemos los psicólogos que el motivo de la rabia no es tanto la persona que nos ofende o la persona que no se ajusta a nuestras expectativas, sino más bien cómo nosotros percibimos esa realidad, que es de nuevo psicológica y no objetiva. No tiene la culpa de nuestra rabia los demás. Joder, lo que acabas de decir es lo mismo que yo siento. Así es. Sí, pero hay cosas que no me atrevo, pues me avergüenza. Ah, te refieres a escribir, ¿no? La idea es poder escribir sin miedo a que lo lean. Sí, Isabel, adelante. No entiendo lo que mi marido ha hecho. Adelante. Coméntame tu problema. ¿Qué es lo que ha hecho tu marido y qué te molesta de ello? Vamos a intentar buscar una solución. Yo pienso que todos me atacan y por eso me enfado. Gracias por darme un enfoque de la rabia. Claro, de nuevo, hola, mamen. De nuevo, ¿realmente es así? Sería interesante desentrañar la veracidad de ese argumento. ¿Realmente todos te atacan? O quizá algunos te atacan, quizá a otros les das igual, otros te ignoran, pero no es posible que todo el mundo te ataque. Es más bien la irritabilidad que tú has desarrollado, tu estado constante en el que al final pues le echas la culpa a los demás de lo que pasa y eso pues hace que te enfades, porque de nuevo no se ajusta a tus expectativas. Es decir, no puede ser real que todo el mundo te ataque, ¿verdad? Hola, Mariam. Hombre, tenemos un hater. Hace mucho tiempo que no teníamos un hater. En este caso por YouTube. En TikTok ya no hay casi. Hace bastante tiempo que no hay haters por aquí. Y bueno, pues nada, aquí los aceptamos también. Florencia, no hay ningún problema. No me voy a enfadar contigo porque entiendo los motivos por los cuales alguien necesita desahogar de algún modo la rabia que siente. Y aquello que no le parece bien, como por ejemplo puede ser este directo. No pasa nada. Hola David, tengo trastornos de ansiedad. A ver, esta mañana hemos estado hablando de la ansiedad, pero como siempre, María Ojeda, vamos a hablar de la ansiedad. Siempre hablamos de la ansiedad en cada directo porque es lo que la gente más sufre. Hola, Cintia. Un 10 para ti. Muchas gracias. Víctor. A ver, Isabel. A ver, un momento. Llevo 7 años casada y él siempre me ha amado incondicionalmente y él bebía mucho y ahora me dice que necesita estar solo. Vale, vale. ¿Y qué es lo que quieres entender? ¿Que quiere estar solo? No lo entiendes. ¿Qué es lo que te produce eso? ¿Rabia? ¿Es rabia lo que te produce? ¿Es tristeza por haber perdido algo esencial? ¿O es una mezcla a veces de varias, como sucede con la complejidad humana? ¿Te da rabia la decisión que he tomado? ¿Que cómo puede una persona forjar un futuro y ahora quererme de amiga? Bueno, que cómo puede, entiendo que no es un plan, sino que uno de repente se siente como se siente. Si él se siente así, no sabemos si por un agotamiento, si por una otra persona, no sabemos, ni lo propongo tampoco como una explicación. Más bien hablamos de cómo tú entender su decisión, que es que quiere ahora mismo estar solo. ¿Qué es lo que no entiendes de la situación? Te da rabia.
Claro. Hablamos antes de la rabia, de cuál es el motivo de la rabia. De nuevo, hablamos de la sensación de injusticia, de que no es justo que después de ese tiempo en la que digamos, en el que te ha dado todo, no es justo que ahora de repente te diga que solo quiere una amistad. Pero la injusticia aquí no es objetiva. Y esa sensación de injusticia es lo que hace que te sientas así, con rabia. Yo respeto, pero me cuesta creer lo que ha hecho. Claro, cómo te expliques tú el por qué está haciendo lo que está haciendo va a determinar cómo te sientas. ¿Cómo te lo explicas? ¿Te lo explicas porque hay otra persona? Por ejemplo, Isabel. Ay, leonesa. No, no, no es así. De nuevo eso entra en tu narrativa coherente con tu autoestima baja. No puedes decirte eso. Si las cosas te cuesta entender algunas cosas, bueno, pues tendrás, por tanto, que eh, mejorar en algunos conocimientos, seguir trabajando, seguir aprendiendo, claro, pero no por eso eres atrasada, por ejemplo, como dices, ¿no? Te faltan cosas por aprender, claro, a todos nos faltan cosas por aprender, ¿no? No nos hace eso peores personas. Vale, no hay otra persona, Isabel, no hay otra persona. ¿Y cómo te explicas, por tanto, lo que ha pasado? Yo tampoco soy listo, Loresa, sinceramente. No me considero inteligente como mucha gente me dice. Es que eres muy inteligente. En realidad me considero, y eso sí lo tengo claro, no voy a mostrar falsa modestia, porque no soy así. Yo soy muy disciplinado. Ese es mi don. Yo a lo que me pongo me dedico en tiempo, en esfuerzo, de forma constante y eso me hace saber, pues, por ejemplo, cosas, ¿no? Si me pongo a estudiar algo, me pongo al 1000%, tengo esa capacidad. Pero no soy inteligente. No me considero así. Es decir, la inteligencia no supone saber cosas, supone una capacidad lógico-matemática de resolver problemas. Eso es la inteligencia, no el saber cosas. Eso es cultura. Alguien que sabe muchas cosas es alguien culto, no alguien inteligente. A ver. Pero ¿cómo te explicas tú lo que ha pasado, Isabel? Es decir, ¿consideras que ha dejado de quererte? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace que te lo expliques? ¿Cómo te hablas a ti misma? Estaba mal con tu hijo. Ya, pero esa no puede ser la razón de que te abandone, ¿no? No, no es. No solo no creo, sino que no tienen evidencia. El propio Gartner, ¿no? El propio Gartner, el de las inteligencias múltiples, él mismo ha dicho que él realmente no ha investigado nada, él no es investigador, solo dedujo que eso podía ser así por una serie de estudios de neurociencias que él, digamos, aglutinó y dedujo de eso las inteligencias múltiples, pero no han encontrado evidencia científica. ¿Sabes? El propio Gartner ha sido acusado y por tanto él mismo se ha defendido diciendo, no, no, si yo no he investigado esto, yo no lo he podido demostrar, solo que por una cuestión quizá de marketing o por lo que sea, se ha extendido hasta el infinito sin que él siquiera no es otra cosa que otro más, otro ideólogo más, como tantos otros, que ha sido más famoso, nada más. Pero no hay evidencia de las inteligencias múltiples. A ver, pero ¿a qué me refiero con que no hay evidencia? Me refiero a que a la hora de ponerlas a prueba esas diferentes inteligencias, cuando se valora que diferentes partes del cerebro procesan diferentes inteligencias, que es lo que él proponía, a la hora de la verdad no han encontrado esa independencia. Es decir, que a más inteligente es uno en una inteligencia, también es más inteligente en la otra, por lo tanto no hay independencia. No es una inteligencia diferente. Es solo una habilidad más de esa inteligencia única, que es la que hay. Es decir, si alguien es más inteligente, a pesar de lo que se cree, es más inteligente también en el ámbito interpersonal
en el ámbito intrapersonal de gestión emocional, a pesar de las creencias que hay respecto de eso. A nivel estadístico es así como pasa. Con lo cual, la independencia no se ha demostrado. Debería haberse demostrado y no ha sido así. Es decir, que yo crea en las inteligencias múltiples es lo de menos. Pues a mí, a pesar de la falta de evidencia, creo que, aunque sean codependientes, sí hay más de una. Sí, pero si son codependientes no pueden ser más de una. Porque depende una de otra, por lo tanto es la misma que, digamos, evalúa diferentes aspectos. Es decir, si altera una a la otra, si uno puntúa más en un ámbito y a la vez ese mismo que puntúa más también correlaciona con una mayor puntuación en la otra de forma significativa, no se puede decir que son diferentes, son la misma. ¿Entiendes? ¿No? A la hora de valorar esta teoría, no he encontrado esa evidencia, no he podido encontrar la independencia necesaria para poder decir que son dos y no una. Sin embargo, el modelo del Big Five que tú conoces sí ha mostrado mucha evidencia respecto de, por ejemplo, la inteligencia, la personalidad, perdón. Respecto de la inteligencia, hay otros modelos mucho más fuertes que sí han demostrado evidencia, como el Wechsler, con el que se hace ahora mismo los test de inteligencia. Test Wechsler, que se hace el WIPSI para niños muy pequeñitos, el WISC para niños escolares y el WISE, que es el mayor, el para mayores, que es el que más evidencia tiene. Y siendo una sola inteligencia, diferencia, por ejemplo, inteligencia verbal de la inteligencia manipulativa, por ejemplo. Muy interesante. Diferentes aspectos, pero siempre de la misma, ¿vale? No sé entonces cómo las mates me costaban tanto y el lenguaje también, ya lo sé, Noé. A mí me pasa también. Pero bueno, es que es eso. Una cosa es ir uno a uno preguntando por experiencias personales y otra cosa es lo que dice la evidencia científica, ¿no? Porque debe tener en cuenta que las evidencias científicas lo que hacen es recoger millones de datos de personas eligiendo o seleccionando ítems de test, ¿no? Eso se hace después con análisis factorial, se encuentran las correlaciones entre unos y otros. Y es muy potente ese análisis, psicométrico en este caso. Hola, Lisette. Buenas tardes. Es decir, que a día de hoy no tenemos dudas respecto de qué es la inteligencia. Y sigue siendo la misma, una. Pero pues, se pueden evaluar diferentes aspectos de la inteligencia, que es lo que se hace con el WISE. Inteligencia, por ejemplo, cristalizada frente a la inteligencia fluida. La inteligencia fluida es la que más se parece a esa inteligencia clásica y la inteligencia cristalizada es más la cultural, más la inteligencia de aprender cosas y saber cosas, de memorizar cosas y, por ejemplo, pues saberlas. Claro, se evalúa la atención, la memoria, en fin, facultades psicológicas varias y de todo ello se deduce cuál es la inteligencia. Que, por cierto, en las últimas generaciones se ha reducido por primera vez en la historia de la humanidad. Probablemente se deduce que por el elemento nuevo que se ha introducido en las últimas generaciones, que es la tecnología. A ver, te lo decía Isabel. Hola, buenas tardes. Te lo decía porque así te expliques tú lo que ha pasado, así te vas a sentir. Por eso te lo decía. Si a ti te da rabia es porque tú lo juzgas, porque no te parece bien, que eso no está bien lo que está haciendo, que no es lo correcto. Frente a lo incorrecto, pues al final nos lleva a dicotomías maniqueas, artificiales de lo que es la vida, de lo que debe ser. No es así. No hay bueno ni malo, al final. No hay mejores o peores elecciones, al final es su decisión y juzgarla o criticar su decisión es lo que a ti te lleva a enfadarte. Y hablo concretamente del enfado. Claro, pero eso te afecta. Vas a tener que hacer un esfuerzo por entenderle. Claro,
Claro, no, porque te dan datos más allá de lo que uno piensa o lo que uno dice. Claro, por eso digo que al final tenemos que basarnos en eso, también en datos, no solo en creencias, ¿no? Sinceramente creo que él no está bien. Hola, Nislady López. Hola, peluche. A ver, llevo 8 años con insomnio, me han dado todo tipo de pastillas y nada funciona. Me han comentado de probar terapia conductual, es efectivo. La más efectiva es la terapia cognitivo-conductual, efectivamente. ¿Qué se hace en la terapia cognitivo-conductual? Pues fíjate, Tuxil. En la terapia conductual se intenta, por varios mecanismos, eh, llegar a, por un lado, lo más obvio, quitar los estímulos que hacen que el cerebro se active por la noche, ¿vale? Por ejemplo, el móvil, etc. Lo más obvio, ¿vale? Lo que podáis pensar más obvio, como tomar café a altas horas de la noche, etcétera. Pero luego lo más conductual es la restricción del sueño, que es lo que más funciona, ¿vale? Es lo más efectivo. ¿Qué es la restricción del sueño? Es provocar lo, lo puramente biológico del sueño, porque el sueño es un proceso biológico. El cuerpo humano necesita descansar porque se va llenando de una hormona que se llama adenosina. La adenosina es una hormona en el cerebro que va como llenando un vaso por todo el cerebro de esa hormona, y cuando estamos al límite, como ese proceso biológico nos hace, bueno, desconectar ya por agotamiento, ¿no? Se va acumulando la adenosina. Bueno, lo que provocamos con la restricción del sueño para favorecer la pérdida de insomnio, para que se acabe este síntoma, es que calculemos cuántas horas pasamos en la cama, realmente en la cama, que calculemos cuánto tiempo, es que tengo aquí 40 estímulos a la vez, estoy intentando asimilarlo todo. Se trata de calcular cuánto tiempo se duerme, restando el tiempo que se tarda en dormir desde que se inicia el sueño en la cama, calcular cuánto tiempo realmente se duerme, ¿no? Y calculado ese tiempo, que al final es más o menos, porque uno quizá no se acuerde de cuánto tiempo tardó, ¿no? A lo mejor una hora, a lo mejor media hora, y uno calcula más o menos y saca una media. Esa cantidad de horas que uno dedica realmente a dormir, lo que hace es que la impone como único horario para estar en la cama. Si uno duerme solo 5 horas y nada más, solo 5 horas, pues lo que hace es solo limitar el acostarse esas 5 horas del día. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Ok? Es decir, acostarse solo a las 2 de la mañana si tiene que levantarse a las 7, por ejemplo. Algo así, ¿vale? Porque estamos provocando con eso todo lo biológico que impulsa al sueño, que es la hormona de la adenosina y todos los mecanismos, ¿vale?, que empujan hacia dormir. Y si una vez estás en la cama, pasa mucho tiempo sin dormir, uno se tiene que levantar, eso le llamamos control de estímulos. Uno se levanta, hace una actividad que no sea demasiado estimulante, como leer, por ejemplo, hacer algo más calmado y no mirar el móvil, y luego volver a acostarse otra vez cuando tenga sueño, así hasta que al final consiga dormir, ¿vale? Eso hace tu esposo con tus hijos. Ah, o contigo, sí. Eso hace Lisette. ¿Te pasa también? Es decir, se va y vuelve. Pero ahora mismo estás en esas. Ahora mismo estás. No, ¿verdad? Entiendo que no, ¿no? Hola, Sergio. Ahora mismo sí está, ¿no? Solo que tiene esa conducta como cíclica, ¿no? De irse cuando algo no le acaba de convencer. Entiendo, ¿no? Que hace una cosa y por la tarde todo. Ah, vale. Que hace una cosa y por la tarde todo lo contrario. Cambia de opinión y por lo tanto no es consistente con la educación. Cosa que con los hijos es algo, bueno, pues no recomendable. La consistencia es importante a la hora de tomar decisiones con los hijos. Bueno, bipolar sería un concepto que no requiere eso, sería otra cosa,
pero entiendo a qué se refiere. Temperamental podría ser, no bipolar. Bipolar es ese trastorno que supone episodios depresivos de largo plazo, 6 meses, 8 meses, y luego episodios de manía, es lo contrario, durante otros 6 o 8 meses. Pero sí, que cambia con frecuencia de opiniones, de emociones incluso. Hola, Teresa. Buenas tardes. Una pregunta, ¿es raro no querer pareja? ¿Raro para quién? Si le preguntas al club de los solteros empedernidos, te dirán que es lo más natural del mundo. Si le preguntas a un grupo de parejas que se juntan todas las tardes para almorzar, o para merendar, perdón, pues te dirá que es rarísimo. No hay verdades absolutas. Isis. No existen. Las verdades son culturales. Son impuestas por un grupo social que a veces impone a los demás, pero no hay verdades absolutas. Una pregunta, ¿qué hacer para alejarse de un narcisista? Ya tenemos al narcisista por aquí, siempre aparece. Pero alejarse de un narcisista es siempre una opción. ¿Qué hacer? Es alejarse, ¿no? ¿Qué hacer con un narcisista? Pues más bien que qué hacer para alejarse es qué hacer con un narcisista. Una es alejarse, desde luego. La otra es aprender a poner límites y que a uno no le acabe de afectar tanto esa forma grandiosa de considerarse a sí mismo. Pero no puedo nunca eludir esta pregunta. ¿Realmente es un narcisista? Porque la mayoría de las personas que hablan de otras personas como si fueran narcisistas, la mayoría de los casos se equivocan. Pero bueno, existe la posibilidad de que lo sea, esta persona a la que te refieres. Y si lo es, bueno, desde luego, si es tal el malestar que te supone su forma de ser, debes alejarte de esa persona. No porque sea mala siquiera. Es porque te causa un malestar del cual no puedes desprenderte, por eso solo. Voy a beber agua que no me queda afónico. A veces, en un entorno en el que todos son pareja, se juzga a quien no tiene pareja. Claro, por eso digo, ¿no? Que si es normal o no, claro, ¿quién impone la normalidad? ¿Lo impone la mayoría del grupo en este caso? Bueno, pues si la mayoría de gente está casada, podría considerar que sí, que es raro. Pero claro, hablamos sobre todo de un contexto diferente al nuestro. No hablamos de la hora, del 2025. Hablamos quizás del 1970. Ahora mismo hay mucha gente soltera y no le consideran por eso rara. Por lo menos no es algo tan cultural, sino más bien incluso personal, ¿no? Hoy en día alguien considera que es raro, pero más por creencias personales que porque la cultura lo imponga. Eso ha cambiado mucho, ¿no? De un tiempo a esta parte, por suerte. A ver. Mi mujer sufre mucho de ansiedad desde la adolescencia y ahora tenemos 2 niños y se le ha triplicado cada vez que cuesta más dormir, descansar y en general todo. La ansiedad, Sergio, tiene solución, ¿eh? Es que claro, cuesta a veces incluso de transmitir que la ansiedad es un trastorno psicológico, cuando es un trastorno que tiene solución, desde las cosas que mejor funcionan en la terapia, con terapia cognitivo-conductual, mediante una serie de fases de aprendizaje y luego de exposición a aquello que te da ansiedad, que habitualmente son pensamientos ansiógenos o puede ser incluso estímulos concretos como pasa con las fobias o con la agorafobia, concretamente con los ataques de pánico. Es decir, tiene solución, hay vías para solucionarlo. Hay que aprender herramientas cognitivas, herramientas fisiológicas y conductuales, con tal de luego tener esas salidas cuando empiece la ansiedad. Pero me sorprende mucho la gente que pasa años y años con ansiedad cuando tenía solución. Y la tiene, os lo aseguro. Con farmacología que también funciona para poner parches, pero con terapia psicológica sobre todo.
Ansiedad es miedo al futuro y el futuro no existe. Sí, así es. Sería un sinónimo de preocupación por cosas habitualmente catastróficas. Ni siquiera un futuro medianamente realista, sino más bien un futuro catastrófico. Eso define la ansiedad. Un futuro muy negro. Aparte que cuando uno tiene ansiedad, su cerebro salta a las conclusiones muy rápido, pero muy rápido. Así es. El 90% nunca llega a pasar, así es. Claro. Con lo cual con eso estamos intentando, pues, racionalizar un pensamiento que es irracional por definición. ¿Y si tengo un accidente de coche? Que no hace mucho estaba hablándolo en una consulta. ¿Y si tengo un accidente de coche? Y uno se podría preguntar, pero bueno, ¿cuántos accidentes de coche he tenido en los últimos 40 años? Si no he tenido ninguno, ¿qué probabilidad hay de que hoy, cuando coja el coche, tenga un accidente de coche? Es tan bajo, es tan bajo. Claro, eso sería una forma racional de pensar. ¿Parches? No. Era una metáfora, Andy, era una metáfora. Me refería a los ansiolíticos. No me refería a un parche, literalmente. Literal, como dicen los jóvenes ahora, literal. Gracias, User. Me cuesta, pero... vale, User no sé si es Julia, creo que no. Vale. Me cuesta relacionarme y conectar con las personas por miedo de perder. Muy interesante, Vico. Por miedo a perder. Yo siempre digo que cuando uno habla de el volver a tener una relación después de salir de una relación con dependencia emocional, ¿vale? Y lo voy a tomar como ejemplo para esto del miedo a perder. Una persona que tiene dependencia emocional es una persona que ha desarrollado un miedo a perder tan grande que cualquier atisbo de enfado, de desagrado por parte de la otra persona, le supone tal grado de malestar que hace todo lo posible por evitarlo. Que se enfade y que por tanto que me deje a largo plazo. Una persona que inicia una nueva relación después de pasar por la terapia y solucionar esa dependencia, yo siempre le digo que tiene que estar preparada desde el principio, antes de empezar esa nueva relación, dispuesta a perder esa relación. Entonces está preparada para iniciar una nueva relación. Dispuesta a perderla desde el principio. Porque luego si ocurre cualquier cosa, no es tan grave nada, porque dices, bueno, pues en el caso de que se pierda, no pasa nada. Hay muchas otras personas que quizás sean ellas las que llenen mi vacío y no esta. El miedo a perder siempre acaba por manipularnos, ni siquiera es que nos manipulen los demás. Somos casi que nosotros los que nos dejamos manipular. Tenemos que afrontar ese miedo a perder, tanto con parejas como incluso con amigos, y no siempre con el miedo a ver si le voy a decir algo que se enfade y va a dejar de hablarme. Bueno, ¿y si te deja de hablar qué? Esa es la pregunta. ¿Tan grave sería? ¿Destruiría tu vida? Y por ese motivo uno debe llenarse su vida de cosas más complejas que un simple amigo, que una simple pareja, que un simple familiar. No, la vida debe ser compleja, con tal de que cuando alguien nos falle, nos proteja a los demás que nos queda. ¿Es egoísmo o amor propio dejar de hablar a alguien que te escribe atacando? Yo ante eso desaparezco. Pues es una opción. Es una opción. Isis. No necesariamente es la mejor opción. Ni podría generalizarse la técnica para todos por igual. ¿Entiendes? Pero si eso te funciona, es genial. Porque perfectamente podrías conseguir, mediante herramientas de habilidades sociales, de asertividad, conseguir que la persona no te siga atacando de ese modo. O incluso quizá que a pesar de todo, si es un familiar cercano y no quieres que se acabe la relación, conseguir el estado de... bueno, que no te afecte de esa manera, ¿no? Son diferentes formas de intervenir ante lo mismo y ninguna es la mejor. Es dependiendo de cada caso, cada circunstancia, que es lo que hacemos los psicólogos en terapia. Ajustar
todo ese conocimiento a un caso concreto. Cuando estás mal, es normal cerrarte y no querer estar cerca de la familia. De nuevo, hacemos alusión a lo normal. Lo normal no existe, ¿vale? Digamos que la mayoría de personas hacen algo y le llamamos normativo, normal, le podemos llamar así. Pero eso no es un término absoluto, sino social. No es absoluto. No es normal ni anormal una cosa ni la otra. Es más bien que eso te esté produciendo malestar, porque si tú evitas situaciones porque te dan malestar, estás generando con eso un problema. Es decir, si te cierras porque te sientes triste, no sales de casa, no te juntas con nadie, estás alimentando esa espiral patológica de que cada vez vas a tener menos ganas de hacer nada, porque no estás estimulando tu cerebro con estimulación externa. ¿En qué se manifiesta? No evitas esa ansiedad. ¿Cómo es esa ansiedad? ¿Ante qué? ¿Qué es lo normal? Suele ser aquello aceptado socialmente, claro. Sí. Sí, pero luego lo aceptado socialmente, cuando preguntas uno a uno cada cosa, uno piensa una cosa y otro otra. Con lo cual, claro, por eso me pregunta, ¿no? ¿Es normal esto? ¿Pero es normal para quién? Claro. Porque si hablamos de matar, está mal matar, claro, está fatal y todos lo sabemos y hay condenas a nivel legal, ¿no? Está claro, no hay ninguna duda. Pero, y por ejemplo, está mal irse con otra persona después de dejar una relación al cabo de 2 días, pues unos te dirán que, bueno, si ya no están en la relación, ¿por qué no? Está bien. Y otro te dirá, no, no es normal, a los 2 días no estás preparado. Y a los 2 meses te dirán lo mismo. O unos te dirán que es muy pronto, otros te dirán que, hombre, ya 2 meses ya está bien. Y lo mismo a los 10 años casi. No es normal ni anormal. Son concepciones muy, muy personales, ni siquiera ya sociales. Esa normalidad supuesta, ¿no? Las normas sociales están ahí, pero después hay creencias personales que uno desarrolla y como sean demasiado rígidas, vamos a tener problemas con eso. Todos los psicólogos no saben las mismas terapias. Silma, si hablamos de psicólogos que han estudiado una carrera de grado de psicología, sí, claro. Todos estudiamos las mismas terapias. Terapias basadas en la ciencia, basadas en la evidencia científica. Silma. Que luego cada uno se especialice en alguna concreta, bueno, pues sí. Pero no es habitual tampoco. O sea, se centra un poco en la globalidad de todas esas terapias cognitivo-conductuales, habitualmente, o de tercera generación ahora incluso, y uno utiliza las terapias o las herramientas específicas para cada caso, no siempre las mismas. Pero si hablas de psicólogos formados en la universidad, los únicos que realmente son fiables, y no aquellos que han estudiado un curso por internet, en YouTube, evidentemente eso no es un psicólogo, ¿no? Un psicólogo es alguien que ha estudiado grado de psicología, ¿no? Entonces este psicólogo va a saber todas las mismas terapias que el resto de psicólogos que han estudiado. A no ser que, por ejemplo, se especialicen en alguna terapia extraña, fuera de ese entorno por alguna razón personal. Pero sí, en principio la respuesta es sí. A ver. Mi ex y yo queremos regresar, me habla por ratos y por otros me ignora. ¿Por qué será? No tenemos datos suficientes para deducirlo. Puedes pensar tanto una cosa como la otra. Puedes pensar que intenta manipularte. Puedes pensar que sencillamente se deja llevar y cuando le apetece y se siente bien te habla y cuando no, no te habla. Pero no es lo mismo para ti. Pienses una cosa o pienses otra, vas a tener unas consecuencias o vas a tener otras. Si piensas que te intenta manipular, te vas a sentir, por tanto, víctima de manipulación, te vas a sentir mal. Te vas incluso a cabrear. Si sientes que él sencillamente, como la mayoría de las personas, no saben gestionar sus emociones y cuando se siente alegre te escribe y cuando se siente triste o enfadado, pues no te escribe,
pues te vas a sentir diferente. Vas a verlo como un ser humano normal, no alguien malvado que intenta manipularte. Y por tanto, pues no vas a sentir ni rabia, ni tristeza, ni grandes emociones negativas. Es importantísimo controlar los pensamientos. En la medida en la que hagamos eso, en la que gestionemos esos pensamientos, podremos, por tanto, generar un cambio en las emociones que sintamos. Porque las emociones vienen de cómo interpretamos lo que estamos viviendo. Por ejemplo, eso. ¿Qué te hace sentir eso? Es decir, que lo que le está pasando es que te habla, a veces sí, a veces no, porque está conociendo a alguien más, pero no sabes la verdad. Pero ¿tú qué prefieres pensar? Sin saber la verdad, ¿qué prefieres pensar? Porque tienes que elegir. Si no sabes la verdad y nunca la puedes saber, a lo mejor, ni siquiera se te plantea la posibilidad de saberla, ¿qué prefieres? Porque allá donde pongas el foco de atención, así te vas a sentir. ¿Qué piensas del análisis conductual? Eso es la pura ciencia de la psicología. Análisis funcional de la conducta, o análisis, conductual le podemos llamar, está en la base de esa psicología porque es la que nos permite analizar aquellas causas que están antes de la conducta, antecedentes a la conducta, y aquellos factores consecuentes de la conducta. Aquello que refuerza esa conducta por vía de esa especie de premios o castigos, que hace que aumente la probabilidad de que eso se repita. Hola Evelyn, ¿qué tal? ¿Qué es la ley del espejo? No sé qué es. ¿Tiene que ver con la ley de la atracción o algo así? ¿Qué tipo de terapia es mejor para el TOC y la hipocondría? Terapia cognitivo-conductual, sin ninguna duda. Muy efectiva para el TOC y muy efectiva para cualquier tipo de ansiedad, incluida la hipocondría. ¿Vale? La hipocondría, por cierto, no está incluida en... Busca en Google, no puedo buscar en Google ahora. Dímelo tú y te intentaré decir qué es lo que pienso a pesar de no saber. ¿Vale? Estás mejor que ayer. Me alegro muchísimo, Evelyn. No sabes cuánto. Me alegro. Dímelo, Isis, y te digo mi opinión. La hipocondría, como decía, no es un trastorno dentro de las categorías de la ansiedad. Se ha incluido ahora en la categoría de los trastornos por somatización, que es aquello que Freud decía de la histeria. Ahora le llaman trastorno por somatización. Bueno, pues la hipocondría es uno de ellos, ¿vale? Pero en cualquier caso, la terapia cognitivo-conductual funciona muy bien para la hipocondría. Creo que es que lo que uno critica en otros es lo que padece el mismo. ¿Es eso? ¿Es eso Isis, creo que era? Isis, sí, Isis. No, Isis no. ¿Quién me ha preguntado lo del espejo? Sí, Isis, vale. Dime si es eso, Isis, si te contesto. ¿Vale? Eso es lo que Carl Gustav Jung llamaría la sombra. ¿Es eso? Perdí ilusión por las cosas y tengo fatiga. Terapia siempre cognitivo-conductual. Es la más eficaz. Después hay ciertas diferencias. Por ejemplo, para la depresión, la terapia más efectiva no es la cognitivo-conductual, es la terapia conductual solo. Por ejemplo, la interpersonal también es muy efectiva, incluso superior a la cognitivo-conductual, es decir, hay ciertas diferencias. Para la depresión crónica, por ejemplo, es más efectiva la cognitiva. Fijaos qué diferencia, ¿no? La cognitiva basada en mindfulness. Es decir, hay pequeñas diferencias, pero todas al final exploran o tienen elementos que están, digamos, en la base de la cognitivo-conductual.
Es decir, trabaja tanto la parte de las creencias, esquemas mentales, etc., y toda la reacción fisiológica que produce esos pensamientos. A ver, tengo aquí muchísimas preguntas hoy, ¿eh? Muchísimas. No me va a dar tiempo a contestarlas todas, dado que son menos 10, pero bueno, poco a poco. Bueno, estoy a la espera, Isis, de que me contestes cuál es esa teoría. A ver si te puedo contestar. Un psiquiatra del Centro de Salud Mental me mandó a un enfermero del mismo centro que ejercía intrusismo en psicología. Vaya. Vaya. ¿Te gustaría que tu hija se dedicase a la misma profesión que la tuya? Bueno, no lo creo, ¿eh? No creo que ya le vaya por ahí. Pero bueno, tampoco es muy pronto, ¿no? Para saberlo. Bipolar, Isolde, es un trastorno que, lejos de ser aquello que dicen de que uno cambia muy rápido de emociones, lejos de eso, un trastorno bipolar es un trastorno en el cual uno sufre episodios a largo plazo de depresión durante a lo mejor 6 meses aproximadamente, luego un periodo de tiempo de eutimia o de estado de ánimo normal y corriente, estable, y luego otro periodo de manía, que es ese extremo de grandiosidad, casi parecido al narcisismo, en el que tienes una excesiva cantidad de energía durante, de nuevo, un periodo de tiempo largo. Eso es el trastorno bipolar. ¿Vale? No es, por tanto, que cambie rápido de emociones. Si hablamos de cambiar rápido de emociones de forma patológica, hablamos de ciclotimia. Pero no es lo mismo que, por ejemplo, una persona que cambia rápido de emociones sin que tenga ningún trastorno, que es lo habitual, por otra parte. Eso le llamaríamos una persona pues temperamental. ¿Vale? De nada, Isolde. Vale, que las personas reflejan aspectos de nosotros mismos positivos y negativos. Vale, es decir, que yo, por ejemplo, veo... Gracias, pastora. Que yo, por ejemplo, veo en otra persona algo que no me gusta y quiere decir esta ley que entonces está hablando de mí. ¿Verdad? ¿Es eso? Que eso que no me gusta a mí tiene que ver conmigo. Sí, pero fíjate, puede que tenga que ver contigo o puede que no. Puede que sea precisamente el extremo contrario. Pero precisamente el extremo contrario. Es decir, algo me da rechazo y asco, y el hecho de que algo me dé asco y rechazo no necesariamente es porque aquello me gusta y lo estoy fingiendo, sino porque tengo tal creencia detrás respecto de lo malo que es esto, que eso es lo que estoy mostrando y no cercanía, y no es que lo que a mí me gusta. ¿Sabes lo que quiero decir? No necesariamente, es decir, no se cumple esa ley. No está incluida entre las leyes de la psicología porque no es algo que se cumpla siempre. Porque ley impone que se cumpla siempre. Ni siquiera es teoría, que incluye que la teoría, que se expliquen la mayoría de eventos o que esa teoría lo explique casi todo. Eso es una teoría. Una ley impone que siempre se cumpla. Y no es así. No se cumple siempre. Es decir, mira, voy a poner un ejemplo. Una persona que, por ejemplo, dice, yo odio profundamente, profundísimamente, los prostíbulos, ¿vale? Y el concepto que se aplica allí, ¿no? Ese concepto de vender a la mujer, que la mujer se venda a sí misma. Esta persona, por tanto, tenemos que deducir, según la ley del espejo esta, que en realidad lo que pasa es que le gustan las prostitutas y lo que hace es que va a escondidas. No, no es así. Realmente lo que está pasando es que lo odia tanto que gracias a ese odio ha conseguido con eso definirse a sí mismo. Él se define a sí mismo gracias a la diferencia con aquello que no le gusta. ¿Entiendes, Isis? Es quien es gracias a aquellas cosas que no les gusta. Por lo tanto, la ley del espejo es interesante y estaría muy bien ponerla a prueba, pero claro, tiene que cumplirse siempre. Por eso es una ley y no se cumple siempre. Libros de psicología que recomiende, siempre lo digo, no leo libros de psicología escritos por psicólogos, leo solo
libros de texto, manuales, que probablemente estén escritos para psicólogos, aunque no tiene por qué. Yo os recomiendo, por tanto, si alguien se interesa por la psicología, no por textos narrativos que escriban psicólogos para vender libros, sino libros de texto de psicología. Los mejores libros de texto de psicología son, sin ninguna duda, los de la UNED, porque la UNED, como no hay que tener clases presenciales, bueno, digo la UNED, lo digo medio en broma, digo sobre todo por universidades en las cuales no se acude a clase, obliga a que los libros estén más llenos de ejemplos, etcétera, ¿no? Entonces, libros de universidades a distancia son muy buenos. Eso es lo único que recomiendo. No recomendaría libros escritos por psicólogos con el fin de explicar conceptos de esa forma narrativa. Sí, la UNED. Yo recomiendo los de la UNED. Los míos que tengo son todos de la UNED. Sí, psicólogo. Soy psicólogo. Colegiado en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué diferencia hay entre distimia y ciclotimia? Distimia es ese concepto que ha desaparecido del DSM, ahora se le llama depresión crónica, y eso es lo que significaba, que una depresión no sucedía en episodios, como sucede, ¿no? La depresión, eso que llamamos episodio depresivo mayor, se produce en episodios, ¿vale? La distimia no. La distimia es menos intensa y más duradera. Hablamos de años, ¿vale? La ciclotimia es otra cosa. La ciclotimia es, como decía antes, periodos de manía, que es ese episodio de euforia extrema, y de depresión casi que en el mismo día, ¿vale? En el mismo día. Eso es un trastorno de ciclotimia. En la biblioteca de la UNED se pueden comprar, si no me equivoco, ¿vale? ¿Se pueden tener ambas? Sí, pero mira, por ejemplo, lo que se hace siempre con el DSM es un diagnóstico diferencial. Si, por ejemplo, supones que tienes depresión durante un periodo de tiempo del día y luego tienes manía, no estás teniendo depresión. Y la distimia supone que tienes depresión durante años. Con lo cual, una cosa anula a la otra. Si tienes ciclotimia, no puedes tener distimia, por tanto. Gracias, Andy. Gracias por la confianza y por el tiempo dedicado. Gracias a ti. Una deprenden y ansiedad. Una depresión, creo que pones. Y ansiedad durante más de 5 años. Claro. Es una depresión resistente al tratamiento porque has intentado tratarte y no ha funcionado nada. Es una depresión crónica. ¿Qué opinas del TDAH? Pero ¿qué opino? Es una pregunta muy, muy amplia. Podría hacer aquí una disertación de 3 horas. ¿Qué quieres saber del TDAH? ¿La bipolaridad se cura? Muy buena pregunta. La bipolaridad es una condición que es para siempre, ¿vale? Que uno tiene que tratarse porque es un trastorno mental grave y no se trata de curarla, se trata de llegar a estados naturales en los cuales se pueda vivir con naturalidad, ¿vale? No se busca la cura. La bipolaridad es muy compleja. Gracias a ti, Magda. Si tú crees que es una enfermedad y que un psicólogo puede tratarlo, claro, el TDAH, claro. No, pero no es una enfermedad, ¿vale? O sea, no es como tal un trastorno mental. Está en ese eje 2 que hablaba el DSM-4, en los trastornos del neurodesarrollo, que no es lo mismo que un trastorno mental. Un trastorno mental es ansiedad, depresión, insomnio, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático, etc. Hay 300, ¿vale? Todos los del eje 2 son otra cosa. Son diferentes formas de desarrollo neuronal en el cerebro, por lo tanto, diferentes formas de procesar la información. Un TDAH tiene esa otra forma diferente de procesar la información
porque hay un déficit de activación dopaminérgica en el área prefrontal. A razón de eso, hablamos de otra condición. Por lo tanto, no es una enfermedad. ¿Vale? Dicho esto, ¿tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento, de nuevo, cognitivo-conductual con una gran eficacia. Yo tengo muchos pacientes niños con TDAH. ¿Están vigentes las ideas de Skine? No sé quién es Skine. No me suena. Si me las describes, igual te puedo ayudar. Oye, yo algunas cosas me acuerdo y otras pues menos. Pero no me suena a Skine ahora mismo. La depresión se cura. Pues hay muchas depresiones, muchas, la mayoría, que tienen cura, otras son resistentes a tratamiento por muchas razones. Hay, digamos, que se considera trastorno mental grave. No creo que sea Skinner. No creo que se refiere a Skinner. No. ¿Sí? ¿Skinner? ¿Es eso lo que preguntas, Skinner? Es que es la base de la terapia conductual, perdón. Claro que sigue vigente. Es la mejor forma de explicar el comportamiento, inclusive de los niños a día de hoy. Es fuertísima. ¿Sabéis esas terapias que he hablado alguna vez, cognitivo-conductuales de tercera generación? Las de tercera generación vuelven otra vez mucho a Skinner, otra vez. Vuelven a... Vale, Noé, mañana a las 10, ¿vale? Aquí te espero. Muchas gracias, por todo el aporte. Me gusta mucho que estés por aquí aportando. Y digamos que es muy fácil explicar la conducta humana mediante Skinner, mediante el condicionamiento clásico y operante, sobre todo el operante, pero esas terapias de tercera generación utilizan todo ese conocimiento para cosas diferentes, como por ejemplo es el lenguaje. Algo que se discutió en su momento cuando empezó el cognitivismo. Da igual, es una historia un poco larga y no hace falta. Sí, era ese, ¿vale? En cualquier caso, sí, no solo siguen vigentes, sino que ahora mismo, con las terapias de tercera generación, han ido más allá todavía. Pero aún así, aunque no hubieran ido más allá, sí seguían vigentes. ¿Vale? Mi hijo el mayor con Asperger, voy a ir cerrando ya, y TDA va a terapia desde hace 2 años y tiene 7. Pues me parece correcto. ¿Con qué objetivo? Pues con varios. Entre ellos, aprender habilidades sociales, aprender a gestionar sus emociones, aprender a romper con esos patrones demasiado estrictos, esos patrones repetitivos demasiado estrictos porque necesitan estimulación cognitiva. No podemos dejarles que repitan y repitan la misma conducta porque les evita pues, esa estimulación tan necesaria para el cerebro. Así que me parece correcto, si se aplica bien. Aparte de la cognitivo-conductual, ¿cuáles son las otras terapias? Hay muchas terapias, pero fuera de la cognitivo-conductual hablamos, por ejemplo, de las de tercera generación, pero son también cognitivo-conductuales. Decir cognitivo-conductual es decir psicología científica, y es la única que se estudia en la carrera de psicología. Sí, la técnica de MDR la hace un psicólogo porque es una terapia psicológica, cognitivo-conductual también, ¿vale? Que incluye el movimiento movimiento rápido de ojos, ¿vale? Eso de hacer así, con tal de que se vuelva a procesar el trauma de otra forma. El psicoanálisis no es una ciencia, no tiene ninguna evidencia científica. A día de hoy, después de muchísimo tiempo, hay algo de evidencia neurocientífica, pero siempre muy por debajo de la terapia cognitivo-conductual, con lo cual el psicoanálisis no se estudia en la carrera de psicología, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, voy a ir desconectando, ¿vale? Sí, eso es, un mundo lleno de historias, tienes razón. Humanista, sobre todo, muy interesante, por Carl Rogers, define un poco esa necesidad de entender al ser humano de forma más compleja, pero en parte tiene el error o la falta de rigor científico en algunos aspectos. Por lo tanto, al final, lo que aplican en la conducta, en la consulta, los psicólogos, la mayoría es terapia cognitivo-conductual. Pero todo lo humanista se incluye, se alarga, se aplican herramientas específicas de determinados tipos de terapia. Pero lo que tiene la evidencia, la fuerza, digamos, como decía antes sobre Skinner, lo que tiene la fuerza de la eficacia es siempre lo cognitivo-conductual. Luego, si se añade algo más, es estupendo.
Sí, pero ¿sabes, User, lo que pasa? Cuando tú me dices, pero que no se estudie, no quiere decir que lo que tú dices sea la ideal. No hablamos de ideal o no ideal, hablamos de estudios de eficacia. Y los estudios de eficacia nos permiten saber, para determinados trastornos concretos, como por ejemplo trastorno para la depresión, para la ansiedad, sabemos claramente que la terapia cognitivo-conductual ha demostrado una eficacia mayor, una, ¿cómo se llama este concepto? A ver si lo recuerdo. Un tamaño del efecto mucho mayor que el otro resto de terapias. Por eso sabemos que es mejor, sencillamente, porque tiene más eficacia demostrada, eficiencia. Es decir, eficacia más el gasto, teniendo en cuenta el gasto, ¿vale? La eficiencia. Eso es lo que sabemos. Con lo cual no se trata de ideal o de mejor en el sentido de opinión personal, sino hablamos de lo que dicen los estudios, ¿vale? Que lo recoge el DSM entre ellos, ¿vale? Porque el DSM no solo es basado en los criterios diagnósticos, sino también estadístico, ¿vale? Son los que hacen las pruebas durante todos los años que dura la revisión. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias, de verdad. Un placer teneros por aquí. Y mañana a las 10 estoy de nuevo en directo, ¿vale? A las 10 en punto. Me estoy quedando casi que sin voz. Voy a descansarla para mañana, si no. Bueno, gracias, de verdad. A ver qué recoge esto. Así. Adiós, adiós, gracias. Buenas noches.